un cociente y un residuo o resto, ¿sí? Tenemos, repasando lo que es el dividendo, dividimos, así se puede decir, entre el divisor y la división me produce un cociente y un residuo. Ok, el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Okay. Si el divisor es n, bueno, el dividendo va a ser 2n y el cociente obviamente tiene el mismo tamaño del divisor y el residuo lo mismo. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros problemas hay? El divisor no puede tener el valor 0. Tenemos la división entre 0. Sí, seguramente ustedes habrán tenido alguna oportunidad en algún programa de encontrarse con un problema de división entre 0. Después lo podemos ver también. Van a ver que obviamente el procesador no puede realizar dicha división porque no está permitido. Y el programa entonces se para ahí. Bueno, la operación de división obviamente no es conmutativa. Ahora, la división puede generar un overflow. Ahora, tengan mucho cuidado. No le estoy diciendo que la división en sí genera un overflow. Nunca genera un overflow. El problema es que debido al diseño de la arquitectura del procesador, a veces el cociente que genera la división es demasiado grande para almacenarlo en un registro. Entonces, en ese caso, obviamente, estamos frente a un overflow. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, veamos entonces los formatos. Bien. Bien, este era lo de la multiplicación que vimos en la anterior clase. No se olviden entonces, así que hay 4 formatos. Uno de los operandos, la multiplicación es conmutativa, debe estar, hemos dicho, en el registro A. Eso es obligatorio. Y no se olviden que tenemos que tener cuidado porque el producto me aparece en 2 registros diferentes, ¿no? La parte baja en el registro A, de acuerdo al tamaño, y la parte alta del producto en el registro D. Hicimos ejemplos. Vamos a ver la división entera entonces. Acá lo tenemos. Bien, igualmente hay 4 formatos que lo llaman división nivel de byte, de word, doble y cuadro. Y obviamente es exactamente lo contrario de la multiplicación. Acá tenemos dónde debe estar el dividendo. El dividendo debe estar en el registro AX. Esto es obligatorio. Y como dijimos, el divisor debe ser más pequeño, la mitad. Bueno, y acá, igual que en la multiplicación, tenemos libertad. Puede ser un registro, cualquier otro, ¿sí? De 8, de un byte, por supuesto, o una variable de memoria. Ahora, mucho cuidado. ¿Dónde nos devuelve el procesador una vez que realiza la división? Bien, el cociente lo vamos a encontrar en AL, que también tiene el mismo tamaño del divisor, ¿no? Y el remainder, el residuo o el resto, me lo va a dejar en el registro AH. De acuerdo, ahorita lo vamos a ver. Bien.
Acá puede hacer una división a nivel de Word, donde el divisor es justamente de ese tamaño. Entonces, un registro de 16. Y acá se acuerdan que es lo contrario de la multiplicación. Acá sí empiezan los problemitas, donde tenemos que colocar el dividendo en AX, la parte baja, y en otro registro de X, la parte alta. ¿Okay? ¿Dónde me va a devolver el procesador el cociente? En AX. Y en otro registro me va a devolver el residuo de X, en el registro de X. Bien, en doble Word sigue el mismo patrón, lo único el tamaño, ¿no? AX y E de X, y acá tenemos el divisor de 32. ¿Dónde encontramos el cociente? En EAX, el residuo en E de X. Y por último, podemos hacer actualmente una división donde el dividendo es de 128 bits, la parte de RAX como siempre, y la parte alta del dividendo en RDX. El divisor en un registro de 64 y el cociente lo vamos a encontrar en RAX y el residuo en RDX, o sea, lo mismo que acá, ¿no? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Y igual que en la multiplicación, existen dos memónicos para la división, ¿sí? Diff y idif. Entonces, a ver, veamos. Ok, veamos entonces un primer ejemplo. Primero vamos a hacer algunas divisiones sin signo, de enteros sin signo. A ver, tomen papel y lápiz, a ver, señores, si se han olvidado de dividir. A ver, vamos a hacer este programita. Vamos a dividir 251 decimal, ¿ok? Dividido 12. ¿Quién me dice en decimal cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? ¿Ya? ¿Quién tiene la respuesta? 240 el cociente y el residuo 11. El residuo 11. El cociente, por favor, de nuevo. 20. Ah, 20, perfecto. Bien, la respuesta es correcta. 20 es el cociente. Espero que no se hayan olvidado de dividir, ¿no? Ok, y el residuo es 11. Perfecto. ¿Cómo hacemos el programa? Entonces, obviamente, vamos a usar, señores, el primer formato. 251 cabe perfectamente en AX y 12 cabe perfectamente en un registro o memoria de 8 bits o 1 byte. Entonces, el programa podría ser algo así de fácil. Ok. Cargamos en AX el dividendo, 251. Y el divisor, hemos dicho, tenemos libertad. En este caso, no. Escogí el registro CL. Este es 16, este es 8, ¿no? Y copiamos 12. Y luego le digo div. Y lo único que hay que decir, obviamente, igual que en la multiplicación, donde hemos colocado el divisor. Porque el dividendo sí o sí está implícito que debe estar en AX, entonces acá no hay para qué decir. Entonces veamos si es cierto. A ver, lo vamos a hacer. Ok.
No operation, no hace nada. Ya, cargamos el dividendo, que sería en este caso 00FB. Luego voy a cargar el divisor. C12. Este es 251. Vamos a dividir entre 2. Ok. Entonces, hago la división. ¿Y qué es 14? ¿Qué hay acá en AL? En AL, señores, está el cociente. 14 en decimal, señores, es 20, ¿no? Entonces está bien la respuesta que me dieron, 20. Y en AH tenemos el residuo que me dijeron que era 11, efectivamente de 11 decimal. Entonces se han dado cuenta, cociente y residuo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, segundo ejemplo. A ver, divídame 5.147 entre 300. Dígame cuánto es el residuo y cuánto es el cociente. ¿Cuánto es el residuo? ¿Cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? ¿Y? Futuros ingenieros se han olvidado de dividir. Vamos a volver al colegio entonces. Nadie. 17 el cociente y 47 el residuo. Perfecto. 17 es el cociente y 47 es el residuo. ¿Ok? Obviamente estamos hablando en décimas. Ahora, el problema, no problema, sino que no vamos a poder usar este formato porque el divisor, que es 300, no cabe en un registro de 1 byte. Estamos con enteros sin signo, el máximo valor es 255, estamos por encima, entonces vamos a tener que usar este formato. Y acá empiezan los dolores de cabeza. Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque el dividendo lo tengo que colocar en 2 registros diferentes. Y cuando el procesador haga la división, esto lo va a concatenar y lo va a considerar como un solo número. Entonces voy a usar el segundo formato y acá lo tenemos. Move AX 5147, ¿de acuerdo? Ahora, acá tenemos que tener mucho cuidado. Ok, ¿y qué hay en DX? Entonces, hemos copiado el dividendo en AX, cabe perfectamente. Imagínense, el mayor valor acá es 65.535, lo hemos visto. Ahora, ¿qué hay en DX? Puede haber algún valor anterior. Comúnmente lo llamamos una basura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si yo lo dejo así, va a tomar esa basura, lo va a concatenar y lo va a considerar como el dividendo y eso no es correcto.
Entonces, señores, tienen que hacer lo siguiente. Colocar en 0, asegurarse que dx esté en 0. Luego, cualquier otro registro de un Word, CX, cuidado, no me usen AX ni DX, ¿no? Ok, CX con 300, y luego lo mismo de siempre, divídame, y lo único que hay que dar es donde hemos colocado el divisor. Ok. Y acá, señores, está lo que me dictó la estudiante que está correcta. El cociente es 17 en decimal. En hexa, 11. Eso lo tendríamos que encontrar en AX, como hemos visto en el dibujo. Y correcto, 47 es el residuo. En hexa sería 2F, lo vamos a encontrar en DX. Veamos si es cierto. Okay. Bien, he cargado la parte baja del dividendo. 141. Pero fíjense justamente acá. DX ahorita tiene este valor. Si yo lo dejo tal cual y hago una división, mi dividendo, ¿qué valor tiene? 1,4 es 0 seguido de 1,4,1b. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos, entonces vamos a colocar en 0. Ahora nuestro dividendo está correcto, 0, 0, 0, 0 seguido de 1,4,1b. El divisor lo vamos a colocar en CX, está, 1, 2, C. Y ahora fíjense bien qué registros se me van a colocar en rojo. Ok, 0011 es el cociente. En decimal, por supuesto, es 16 más 1, 17. Y el residuo en DX, que es 2F, que en decimal es 47. ¿Ok? Entonces ahí tengan mucho cuidado en ese aspecto. Veamos otro ejemplo. Bueno, vamos a hacer una división bien grande. Vamos a dividir todo este número decimal, el dividendo, entre este divisor. Lo vamos a hacer en modo inmediato, bien fácil. Entonces, obviamente, acá tengo que usar sí o sí el cuarto formato. Entonces, la parte baja del dividendo en RAX, y acá lo tenemos. Ahí está. Movemos este número, que estamos dentro del rango. Lo pueden comprobar al registro R. Pero igual que antes. Cuidado, la parte alta del dividendo hay que colocarla en 0. Luego, el divisor en cualquier registro de 64, en este caso el RCX, puede ser el R8, R9, R10, etcétera, etcétera. Ya tenemos el dividendo, tenemos el divisor y le decimos divida. Ok. Y acá lo tenemos. Dividendo cabe en RX. Ahora cuidado, acá como ven hay un valor previo
Entonces tenemos que asegurarlo de ponerlo en 0, porque si no va a tomar este valor, lo va a concatenar con este y lo va a tomar como dividendo. Entonces, lo mismo de antes. Ok, el divisor en RCX. Y ahora hacemos la división. El cociente es 3, que está en RAX, por supuesto. Y el residuo, bueno, no sé si lo tengo acá, habría que hacerlo con una calculadora. Sí, este es el residuo. El cociente es 3. Y el residuo es todo esto en decimal y en hexa es 3 FFF. Y acá lo tenemos. Ahí está. Ahora, señores, por último, una cosita. No siempre el dividendo va a caber en, como hicimos hasta el momento, por ejemplo, en AX o en EAX, acabamos de ver en RAX. Pero ¿qué tal si el cociente, perdón, el dividendo es bien grande y, por ejemplo, si tomo este formato, no cabe totalmente en este registro? Entonces, lo que podemos hacer es obvio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esta división. Tengo A y B, voy a definir en memoria. ¿Ah? Vamos a dividir este número decimal, B, este. ¿No? Vamos a usar este formato. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Ok, acá está, señores. Ahí están los dos números, el dividendo, el divisor. Bien, la parte baja del dividendo, no se olviden que en memoria está en Lidolendia, vamos a hacer primero la parte baja. Voy a memoria A, el contenido de A, y lo copio en EA. Pero me falta, ¿no?, una parte del dividendo. Me falta una parte del dividendo. Porque el dividendo es todo esto, 1 de 1 seguido de A9, etc. Entonces, ¿qué hago? Vamos a memoria, la variable A, me desplazo de 4. 1, 2, 3, 4, obviamente, porque un doble bor ocupa 4. Y ahí voy a obtener el valor restante. Entonces, cuidado, acá no lo voy a poner en 0. Bueno, eso es todo. Luego, el valor del divisor, que está en la variable B, en EBX. Y luego div. ¿Ok? Y como siempre, el cociente me lo va a devolver en EAX y el residuo en EDX. Entonces, lo que se llama en C, por ejemplo, con el porcentaje módulo residuo, ustedes lo tienen. Tienen el cociente y tienen el residuo. Si lo realizamos. Ok, ahí está, señor, en EAX. Pero este no es todo el dividendo, me falta el otro pedazo que va a estar en EDX. Ahora sí. Ok. Mi dividendo es 001 de 1 seguido de esto de acá. Luego cargo el divisor y hago la división. Ahí está el cociente y acá está el residuo.
Esto lo pueden almacenar en una variable en memoria llamada cociente, tienen el cociente, y en otra variable de memoria pueden almacenar el residuo. Entonces, cuidado con eso. Ahora, el formato es el mismo. Vamos a hacer algunos ejercicios para dividir enteros con signo. El formato es el mismo. A ver, ¿quién me dice menos 95 dividido más 12? Díganme cuánto es el cociente y cuánto es el residuo. ¿Cuánto el cociente, cuánto el residuo, señores futuros ingenieros? Llamamos a un experto para que nos haga esta división de 2 dígitos. Menos 7, menos 11. Sí, señorita, siempre los mismos contestan. Ok. Menos 95 dividido más 12. Cuidado acá, el dividendo es negativo. El divisor es positivo. Ambos pueden ser negativo o positivo negativo. Tenemos las 4 posibilidades. En este caso, la respuesta es correcta. Me produce como cociente menos 7, que lo vamos a encontrar obviamente en AL, y menos 11 correcto como residuo. Que tendríamos que verlo, encontrarlo en H. Bueno, el programa es lo mismo, el formato es el mismo, este de acá, el primero. Vamos a copiar el dividendo en AX. Ahí lo tenemos. Ok. El divisor en un registro de 1 byte. Y luego le digo cuidado acá. Y div. ¿Okay? Porque estamos trabajando con enteros positivos o negativos. Veamos si es cierto. Vamos a cargar. Ok. Aquí está, señor, en AX. FF a 1. FF en A1 en complemento 2 es menos 95. ¿No es cierto? Lo pueden comprobar. Luego cargamos el 12, que es positivo. 12. Ahora vamos a dividir esto entre esto. Ahí está, señor. F9 es el cociente. Y en complemento 2 representa, lo pueden probar, menos 7. Y el residuo es menos 11 me dictaron. Y en complemento 2 es este 5. La respuesta es correcta. Esta es cociente y esta es el residuo. Ok, señores. Espero que no se hayan olvidado de las 4 posibilidades que hay para los signos. En qué caso el cociente es positivo y el residuo es positivo, negativo, 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 positivo, positivo, negativo. El caso que hemos visto ahorita era este de acá. Negativo el dividendo, positivo el divisor, cociente negativo y residuo negativo.
Ok, el formato es el mismo, entonces el programa, sí, es lo mismo. Ok, lo que cambia, cuidado, es el mnemónico, pero hay una cosita más. Ahora, supóngase que un programador, ¿dónde estamos? Vamos a hacer el mismo programa menos 95 dividido 2. Pero ¿qué tal si a un programador se le ocurre hacer lo siguiente? Move a L menos 95. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. Está totalmente dentro del rango. Es menos 128. Entonces está totalmente dentro del rango. ¿Y qué hay en AH? ¿Lo aceramos a H o no? Igual que antes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores? ¿Le ponemos 0? Nadie. ¿Y qué tal si le pongo 0? Se me vuelve positivo. El número ya no es el mismo, señores. Eso tendrían que saberlo. A ver, vémoslo acá. Ay, ay, ay. A ver, extensión. Primero, entero sin signo. A veces se necesita, tengo un operando de un determinado tamaño, ¿ya? Y quiero convertir ese operando, ¿sí?, a un tamaño mayor. Por ejemplo, tengo un operando que ocupa 1 byte 8 bits y quiero llevarlo, por ejemplo, tengo un registro AL y quiero que ese mismo operando pase a valer en el registro AX, que es de 16. Por ejemplo, el número 100 es 80. Entonces, ¿qué hacemos? Rellenamos, le colocamos 0. Este número es el mismo que este, ¿no es cierto? Sigue valiendo 100. Quiero extenderlo a un valor más grande de 32, bueno, lo relleno con 0 hasta que tenga los 32 y así sucesivamente. Bueno, es demasiado obvio, ¿no? Ok, ahora veamos con enteros con signo. Por ejemplo, más 64 en complemento 2 es 40. Y quiero convertirlo a 16. Bueno, igual que antes. Le coloco 0 y este número sigue siendo más 64. Y así sucesivamente. Ahora, si yo tuviera menos 64, si el número es negativo, ¿puedo colocarle 0 adelante para extenderlo o no? No se puede. No, pues porque cambiamos de signo, ya el número no sería. Entonces acá tenemos menos 64 en complemento 2 es C. Si yo le pusiera acá este número, ya no sería menos 64, porque es positivo. Entonces lo que hay que hacer es replicar el bidesigno, que es negativo es 1, replico y relleno con 8 unos en vez que con 0. Y eso me da, señores, entonces me da esto. A ver, pruébenlo, aunque pareciera que no. Este número en complemento 2 sigue siendo menos 64. Bueno.
Bueno, y así sucesivamente. Y acá, señores, empiezan un poquito peor los dolores de cabeza. Entonces, el programa sería el siguiente. Menos 95 en A, que sería A1. Ok, pero yo necesito que el dividendo esté en AX, porque va a tomar AX para hacer la división. Entonces acá, señores, yo no puedo igual que antes colocarle 0, porque el número menos 95 se me volvería positivo y no es el mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rellenarlo, replicar el bidesigno, me quedaría FFA. Y FFA1 sigue siendo menos 95, pero en AX, ¿no? Este ocupa 8 bits, este ocupa 16. Y ahora aparecen 4 nuevas instrucciones para hacer eso. Esas instrucciones son las siguientes. Convierte byte a word. Extiende AL en AH, que es esto de acá. Ok, luego extiende AX a DX. O sea, en otras palabras, si en AX es un número positivo, me lo va a colocar 0. Si es negativo, me va a colocar puro 1. Para que el número no cambie. Okay. Convierte word a doble. Estos se usan para la división. Entonces está implícito que AX lo va a extender a DX, no a cualquier otro registro, para tener el dividendo como hemos visto en AX. Convierte doble a quad. Lo que hay en AX lo va a extender a EDX y convierte quad a octa. Lo que hay en RAX lo extiende sobre RD. Entonces el programa, acá, está todo implícito, no hay que ponerle más nada, porque esto ¿dónde lo va a extender? En AX. Veámoslo entonces. Ok, acá lo tenemos. Ya, he cargado a L menos 95, solamente esta parte. Si yo lo dejo así, al hacer la división, lo va a tomar esto como dividendo, pero esto está mal, ¿no? Hay F5 de un anterior valor. Entonces, convierte byte a word. ¿Han visto cómo le puso FF? Ahora, todo esto sigue siendo menos 95. Si le hubiera puesto un XOR acá y limpiado la parte alta, sería 0, 0 a 1, cosa que no es correcto, ¿no? Ya no es el número menos 95. Bueno, esto es lo mismo, la división es lo mismo y obtenemos los mismos valores de antes. F9 menos 7 y F5 menos 11. A ver, otro ejemplo. Ahora vamos a dividir menos 5.147 dividido 300. Bueno, entonces segundo formato vamos a usar, porque este es demasiado grande para colocarlo en 8. Entonces primero copio a X, ahí está. Y luego tengo que extenderlo, ¿sí?, al registro. Entonces convierte Word, porque esto es Word, a doble. Bien, el divisor lo coloco en CX y luego le digo, a ver, veámoslo. Acá se ve muy bien. Ok, ahí tengo
parte del dividendo. Es el número que voy a dividir, pero cuidado, estamos en este formato. ¿Qué hay en DX? Entonces, ahorita en DX hay esto de acá. Entonces voy a extender Word a doble. Han visto que le ha puesto F, 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 seguido de E, B, E5. Y eso sigue siendo el número menos 5.147 el dividendo. Bueno, el divisor es este de acá. Y ahora, ¿dónde me aparece el cociente y dónde el residuo? Okay. El cociente aparece en AX, negativo, es menos 17, háganlo ustedes, menos 17 es el cociente en decimal, y el residuo, que también es negativo, tendría que ser menos 47, en complemento doble. Ok, como ven, la división, señores, es muy engorrosa, hay que tener cuidado. A ver, otro ejemplo. Vamos a usar el tercer formato. Voy a dividir esto entre esto. 3.000 no cabe en un registro, ¿sí? Entonces voy a usar el tercer formato. Bien, entonces, ¿cómo es el programa? Bueno, move a E a X menos todo. Y ahora hay que extender sobre el registro D. Convierte doble a 4. O sea, va a rellenar con 0. Error D. Va a rellenar con puro unos el registro D. Bien, el divisor, bueno, cualquier otro, no me usen, cuidado, el registro EDX, ¿no? Que está ocupado por el dividendo. Y luego lo mismo de antes, IDIF. A ver, veámoslo. Acá está, señores, EAX, el número que vamos a dividir. Pero cuidado que en EDX tengo un valor previo. Entonces voy a extender este doble. Entonces esto concatenado con esto sigue siendo el mismo número negativo. Bueno, el divisor es X. Ahí está el resultado. Cociente y residuo. El módulo, ¿no? Ahora, por último, señores, tengan cuidado una cosa. No siempre voy a extender. ¿Por qué? Bueno, supóngase que el dividendo es bien grande y no cabe, por ejemplo, en un solo registro. Igual que hicimos antes, ¿se acuerdan para la división sin signo? A ver, hagamos este ejercicio. Quiero dividir este número entre este. Entonces, voy a usar el tercer formato. Entonces, voy a memoria, dividendo 1 y tomo obviamente la parte baja del dividendo. Ahora, no voy a extender en este caso porque me falta todavía completar sí, el dividendo, que no cabe totalmente en él. Bueno, entonces move E de X. Me desplazo obviamente de 4. Y voy a cargar la parte alta que falta.
Bueno, luego el divisor y hago la división. Entonces veámoslo, va a ir a memoria. A ver. Bueno. Se me ha metido. ¿Dónde se ha metido? Sí. Voy a tener que cargar de nuevo el... No veo. Está todo trancado. Vamos a matarlos, señores. Ok. Ahora lo vamos a ver, llamar de nuevo. Debe estar por acá. Okay. Bien, vamos a cargar el programa. Sí, este de acá. Okay. Bien, estamos al último. Acá lo tenemos. Vamos a entonces a cargar en el registro de AX la parte baja del dividendo. Ahí está. Y luego vamos a cargar la parte resultante, la parte alta, que nos falta, y eso tenemos que hacerlo en el registro F. Bueno, me da la casualidad que son puras C. Esto concatenado con esto es el dividendo. Como ven acá yo no he extendido, porque si hubiera extendido acá me hubiera aparecido puro F. Luego el divisor en un registro de 32 y luego hago la división. Ok, la división está el cociente, en este caso ambos positivos, y el residuo. ¿De acuerdo? Y lo mismo, señores, haciendo una división mucho mayor, este de acá, dividido, está en hexa, dividido entre esto, son estos dos valores de acá. Entonces, igual que antes, la parte baja la cargo en este caso en RAX y la parte que me falta, la parte alta del dividendo, lo coloco en RT. Cuidado acá de desplazarse de 8. El divisor en cualquier registro de 64, por ejemplo RCX y luego
Fíjense acá, en RAX obtengo el cociente, puedo almacenar en memoria en una variable llamada cociente 2 y obtengo el cociente de la división para luego proseguir el programa. Okay. Y el residuo, el módulo, lo obtengo en RDX y lo puedo almacenar en memoria en una variable llamada residuo. Cuando nosotros en C++ que hacemos A porcentaje B, lo que nos devuelve en realidad es el residuo, no el cociente. Ahora una cosita más. Todos hemos, yo creo, ver qué pasa cuando hacemos una división entre 0, por ejemplo, voy a dividir este número. Aquí acá tenemos otro ejemplo, el otro pedazo en dx. Y acá el divisor está en 0. Veamos qué pasa. Bueno, yo creo que todos han tenido esa experiencia. A ver, lo vamos a ejecutar el programa. El programa se llama div 0. Ok. Ahí está el problema, señores, el proceso. Si le ponen depurar acá, se lo manda. Si alguien usa el Visual Studio, podemos ver exactamente, el debugger también existe en Visual Studio. Bueno, en este caso no vamos a ver. Si lo hacemos acá en nuestro debugger, div entre 0 está. Veamos qué pasa. Bueno, cargo la parte baja, en AX, ahora la parte alta en DX. Ok, 7F es todo el dividendo. Ahora el divisor es 0. Y hago la división. Fíjense qué pasa acá. Me dice excepción, primer chance, excepción en la línea 40156A al sistema operativo. Este es el número de excepción de Windows. Si ustedes ven en la tabla, dice división entre 0. Es decir, el procesador no puede realizar la división. Si yo le doy F7, el programa no avanza, porque no puede realizar la división. Y por último, ¿cuándo se puede producir un overflow? Aquí está bien claro. Voy a dividir 3000 entre 2. Entonces, 3000 en AX, el divisor en un registro de 8. ¿Cuánto es el resultado? 3000 entre 2 es 1500. Y eso lo tendría que obtener ¿dónde? En AX. Pero como ven, 1500 es muy grande para poder almacenarlo en AL. A eso se refiere el overflow de una división. No siempre, obviamente, se produce sobre todo cuando el dividendo es bien grande y el divisor es bien pequeño, muy pequeño, entonces el cociente es demasiado grande. Igualmente produce una excepción al sistema operativo de Windows, ¿sí? Porque no puede almacenar este resultado en el registro AL. Bien, señores, eso sería todo. Entonces, no se olviden, señores, como estaba programado al inicio del semestre en el Moodle, el cronograma, el rol de exámenes, el día lunes, ustedes son del grupo SA,
Entonces, el día lunes vamos a tomar el examen, el primer examen práctico de laboratorio, ¿sí? La toma del examen es exactamente lo mismo a los 3 prácticos de programación que hemos hecho. Y el envío es lo mismo. Ustedes van a ingresar al Moodle en laboratorio. Van a tener instalado todas las herramientas. No está permitido el uso de laptop personal, porque yo no sé qué hay ahí adentro. En laboratorio está instalado el MinGW, el NAS, obviamente, el debugger, y si usan el Notepad también lo tienen. ¿Ok? No se olviden que vamos a empezar a las 7, según boleta de inscripción, no a las 7:30 como hacemos en virtual. ¿Alguna pregunta, dudas? Ingeniero, el parcial va a ser lo mismo que el laboratorio práctico. A ver, el parcial se divide en 2 partes, como han visto en el rol de examen. Hay un examen de laboratorio, llamémoslo práctico, ¿sí? Vale el 25%, como habrán visto en normas del curso. Perdón, el 50% de la nota del primer práctico. Y luego el día miércoles vamos a tener un examen primer parcial teórico en aula, con papel y lápiz. Ese vale el otro 50%. ¿Ok? Ponderado eso, ¿vale cuánto de la nota final? ¿Nadie? Vale el 25% de su nota final. Más el 30% que ya lo tienen, más 25% el segundo parcial, más 20% al final, 100%. Entonces son 2 exámenes, señores, el día lunes y el día miércoles. Las aulas son las mismas que tienen su boleta de inscripción. No se olviden que todo empieza a las 7, no a las 7:30. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, entonces nos vemos el día lunes, señores. Sí, dígame. Tengo una pregunta sobre el práctico 3 que acá Dígame. que dimos. Lo que pasa es que en el enunciado decía que definamos el arreglo a nivel de double word, y eso hice, Sí, señor. pero la variable suma no la especificaba y yo la definí en 8 bits, en BL. No, eso está súper mal, señor. Discúlpeme con todo respeto. Estaba clarísimo que estaba en doble word. ¿Cómo me puede usted dar una respuesta a nivel de byte? Si yo puedo cambiar, puedo poner en vez de su número de registro, que son 1 dígito, puedo poner n dígitos siempre que esté dentro. Entonces, imposible que claro, si los números son muy pequeños, ¿sí? Pero el enunciado está clarísimo. Cada elemento del arreglo se define a nivel de doble word. Entonces el resultado es, obviamente tiene que caber en un registro de doble word. ¿Me entiende o no? No me puede usted dar un registro, una respuesta en registro BL, ¿sí? No está convencido. Ah, ya, está bien, sí. ¿Me entienden? No, obviamente. Mire, basta que yo le cambie en vez de porque los números de su número de registro son todos dígitos, ¿no? De 1 dígito. Pero yo podría poner número, ¿no? Podría poner, imagínense, yo podría poner F, lo que sea, o sea, hasta completar los 32 bits. Entonces ya ahí su programa ya no funciona porque la respuesta va a ser de 1 byte. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, nos vemos entonces el día lunes. No se olviden, señores, 7 de la mañana. Ok. Bien. Voy a finalizar. Hasta luego y gracias. Voy a finalizar. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.